es de músicos, es el nombre de este podcast, en el cual hablaré con muchísimos músicos acerca de experiencias, vivencias y anécdotas a lo largo de su trayectoria en este hermoso arte, la música. Así que si te interesa conocer la vida de un músico y todos los secretos que hay detrás de la música, quédate a escuchar este episodio. Agradeceré mucho de corazón que me puedas ayudar a compartir este contenido. Bien, estamos de vuelta en este podcast, es de músicos. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. Como cada semana me encuentro con un gran invitado. En esta ocasión está con nosotros Diego Cana. Muchas gracias Jerry, un placer. Un gusto que estés por acá, Diego Cana. Y cuéntanos un poquito de ti, danos una breve introducción acerca de Diego. Claro que sí, bueno, pues yo soy Diego Cana, soy músico, toco bajo eléctrico principalmente y guitarra eléctrica. Y pues nada, tengo 29, casi 30 años, ya en unas semanas, de los cuales llevo aproximadamente 16 años en la música. Y pues nada, ha sido un largo camino, amo hacer música y pues a eso vine a este planeta, yo creo. Más bien estoy seguro. Ok, muy bien, interesante que sepas que vienes a este planeta. Me gustaría ahondar en ese tema ahorita más adelante. Entonces, haciendo cuentas más o menos, dices que tienes 16 años dedicándote a la música. Se lo restamos a los casi 30, como a los 13, 14 años comenzaste a tener contacto con la música. ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? Bueno, en realidad yo crecí con la música desde antes de nacer porque pues vengo de familia de músicos. Okay. Mi mamá desde joven cantaba, siempre le ha gustado cantar y tomó en algún momento clases. Tengo uno de mis tíos, él estudió guitarra clásica. Y pues ahora, no nada más yo dentro de mi familia hago música, casi todos mis primos, la mayoría, todos hacemos algo de música de algún tipo. Y pues eso, o sea, es algo con lo que yo pues crecí desde el principio, casi. Yo soy una persona que tiene una memoria bastante peculiar, la verdad, porque soy capaz de registrar cosas y de recordarlas así, cosas muy precisas o de mucho tiempo. Uh-huh. Tengo la loca fortuna de decir que tengo recuerdos de yo siendo bebé, real, así yo estando en la cuna, uh-huh. Un buen de cosas así bien locas, neta, que claro, o sea, que recuerdo muy bien. Y una de las cosas que yo recuerdo así perfectamente desde que tengo como conciencia de que existo un poco, es que la música siempre me llamó la atención. O sea, mi primer acercamiento como consciente fue a través de mi tío, pues él tocando la guitarra clásica, ¿no? Que aparte pues es una cosa bien loca la guitarra clásica, ¿no? Son muchos sonidos y es una cosa muy... observar a alguien tocar algo de guitarra clásica, pues claro que te hipnotiza. Y desde pequeño, pues, o sea, siempre lo tuve. La guitarra fue, yo creo que el instrumento que se me presentó así como... Inmediatamente. Pues, inmediatamente, exacto. Y desde ahí tuve el gusto, o sea, por la música. O sea, siempre supe que quería o que iba a querer hacerlo. Ok, cuando tuviste este acercamiento con la guitarra, ¿empezaste a tomar clases? ¿Entraste a una escuela? ¿Tus tíos, tus papás te enseñaron? De niño, solo pues se absorbía lo que estaba por ahí, ¿no? O sea, si de repente mi tío me quería explicar algo o así, pues lo tomaba y medio lo recordaba, pero no, realmente cuando yo decido que quiero empezar a estudiar música, justo tengo 13 años, que fue, o sea, es loco porque nunca lo voy a olvidar. Estaba viendo un concierto de los Chili Peppers, uh-huh. El famoso castillo, concierto en el castillo en Irlanda, que es una cosa alucinante. O sea, imagínate un castillo en Irlanda así con los terrenos del castillo y tú ves el castillo así diminuto, todos los terrenos, ves el escenario y el resto estaba lleno de gente. Wow. Full, así, uh-huh. grosero.
Y yo me acuerdo que, pues, ver así a John Frusciante y a Flea juntos, porque aparte fue algo bien loco, fueron los dos, ¿no? O sea, siempre tuve la pasión por la música, pero específicamente en ese momento que vi como todo lo que estaban haciendo esos dos y la gente también como estaba ahí, como ahora sí que todo el escenario, para mí fue así de, no yo quiero hacer eso, o sea, eso es lo que quiero. Y ya, o sea, más bien, ya decidí que es el momento de hacer algo al respecto, o sea, más bien como de empezar, ¿no? Okay. Y me acuerdo que después de ese concierto, luego le dije a mi mamá, como, ¿sabes qué? Quiero que me metas a una escuela de música, o sea, quiero aprender. Y pues guitarra fue como, justo, ¿no? Como pues, la primera opción. Y así empezó esto. Ok, es muy común en esta trayectoria de músicos, que creo que he tenido la fortuna de conocer bastante gente que se dedica a la música. Es muy común ver que no todos los músicos necesariamente estudiaron música. Muchos sí son egresados de alguna escuela, algunos solamente tienen como alguna licenciatura, algunos solamente clases particulares, algunos ni siquiera tienen estudios como tal formales. Claro. En algún lado. ¿Tú tienes estudios formales en algún lado o cómo ha sido tu aprender en la guitarra? Sí, bueno, sí formales. Yo empecé en la música estudiando en una escuela de iniciación artística de Linba. Es curioso porque yo sabía de la existencia del CEDART desde que iba en la primaria. Uh-huh. Por mi madre, justamente, que siempre lo vio, ¿no? Siempre lo vio en mí como de, yo sé que a ti te gusta esto, ¿no? Pero pues yo siendo niño y así como un poquito estando en otra onda, porque me acuerdo que ella llegó y me dijo como, oye, pues si te interesa esto, pues ya desde la secundaria te puedo meter a esta escuela y vemos qué onda y pues si te late te sigues, ¿no? Y yo lo dudé, ¿no? O sea, como que no estaba convencido, no lo tomé tan en serio realmente y fue, o sea, lo dejé pasar, ¿no? Y fue como de nada. Sin embargo, cuando en segundo de secundaria, que pues ya teniendo los 13 años cumplidos, decido hacer el proceso ya para la de Limba, pues desde que empecé el proceso y justo pues normalmente esas escuelas tienen un sistema en el que haces un propedéutico y te vas dando cuenta, ¿no? De cómo está la cosa. Yo me acuerdo que desde los primeros días me emocionaba y sí me daba cuenta que era algo que me llamaba y me estaba apasionando mucho. Entonces, pues una vez ya me quedo en la escuela, dura 3 años el programa, entonces yo desde el primer año quedé así plenamente ya convencido de que eso era a lo que quería dedicar ya como profesionalmente, perfilándome para la carrera, ¿no? Y entonces, después de mis 3 años en iniciación artística, es que ya para el bachillerato yo le digo a mi madre, como, ¿sabes qué? Esto sí me encanta, sí quiero esto, y para la prepa, pues la neta sí quiero entrar al CEDART, que es igual pues, un bachillerato de Bellas Artes. Y después del CEDART, yo hago examen para en ese entonces era la Nacional de Música, que ahorita es Facultad de Música. Uh-huh. Y pues entro y yo cursé nada más de los 7 años que son de carrera, como pues en total, sí son 7 años la verdad. Uh-huh. Se divide como 3 de propedéutico, 4 de licenciatura, aunque pues todos sabemos que es todo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues yo me quedé hasta el 3er año de la licenciatura, bueno, uh-huh. Perdón, no es cierto, del propedéutico. Uh-huh. Y pues ya, o sea, por azares del destino, la vida y muchas cosas, yo decido cambiar de giro en la música, me doy cuenta que ya no estoy en el lugar que quiero estar y me doy cuenta que tampoco para lo que yo siempre he querido hacer tampoco necesitaba exactamente como el papel. Uh-huh. Entonces pues la verdad decidí dejarlo, o sea, uh-huh. Dejé la universidad y más bien ya me empecé a clavar con los recursos que ya tenía desde chico, pues ahora sí a explorar por mi cuenta otras cosas hasta que llegué al bajo. Uh-huh. El bajo eléctrico, que se volvió también como una cosa así alucinante para mí, ¿no? Así. Ok. Entonces acabas tus 3 años de propedéutico y ¿cómo empiezas a laborar en la música? ¿Te recuerdas cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo entraste ahí? Sí, pues como tal, así recuerdo que la primera vez que
que yo recibo una paga por un proceso así, sobre todo en el ámbito clásico que era en el que yo me estaba perfilando, fue en el 2015. O sea, pues la verdad es que sí es o sea, yo entré más o menos en el 2006 a la de Linba, entonces son casi 10 años de estar estudiando y como explorando. Y sí, si no mal recuerdo, me invitan una chica de una escuela de danza, ¿no? Está armando una compañía, necesita está montando un show y necesita una sección que tenga guitarra clásica sonando en lugar de una pista. Entonces me dice, necesito esta pieza de tal compositor para tal fecha. ¿Puedes? Sí. ¿Te pago tanto? Sí. Y yo creo que sí podría considerar eso como la primera vez que ya, con mis habilidades, empecé como... porque claro que ya implica generar redes ya no nada más con músicos, sino con otros artistas, claro. ¿no? Ya, o sea, ese paso, ¿no? Como de, mira, ya no nada más trabajé con músicos, sino ya llegamos a este otro nivel. Ok. Y después de eso, no sé si alguna vez en tu trayectoria has tenido que laborar en algún lugar tocando fijo con alguna banda o algo así. No, bueno, creo que no puedo decir que es afortunadamente porque la verdad es que sí está muy chido tocar siempre, pero creo que siempre nunca estuve en proyectos en los cuales pues se permaneciera mucho tiempo. Okay. Entonces, más bien, siento que yo empecé más por una cuestión como de empezar a grabar con músicos, ¿no? Okay. Más que tocar, o sea, sí tenía, tuve ahí proyectillos para echar el hueso, pero digamos que incluso hasta después de haber hecho esta primer como presentación, como que yo tampoco tenía muy claro en ese punto como hacia dónde yo iba a profundizar en la música, ¿no? Porque pues también es algo muy, muy amplio de donde te puedes agarrar de muchos lados y te metes al carril y aparte puedes darte cuenta que es un carril muy profundo y ya, ¿no? Entonces todavía estaba en esta onda como explorar y pues por una cuestión muy técnica, que siempre fui muy técnico, Okay. como que me daba cuenta que me gustaba esta onda de grabar, ¿no? Como de, mira, está chido, o sea, pues para eso se necesita ser buen instrumentista, claro, ¿no? O sea, entonces, pero pues ya después la vida como que me fue jalando también un poquito al hueso, o sea, y principalmente ahorita lo que hago es pues tocar con quien me invite, ¿no? Tal cual, o sea. El hueso, como paréntesis, para quien no lo sepa, el hueso en la música es tocar algún repertorio popular. Puede ser repertorio popular de rock, puede ser repertorio popular de reggaetón, puede ser repertorio popular de música para bailar. Entonces, en general a eso se le llama el hueso en la música. Entonces, hoy aprendieron qué es el hueso. Que aparte sí tiene una finalidad económica. También eso hay que dejarlo muy claro, porque una cosa es ir a echar como el jamcito con tus compas y tocar y así, pero el hueso es, de alguna manera, si vas o sea, se hace con una intención de generar dinero. Sí, claro, es curioso, es curioso. Sí. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido ha sido tu principal manera de generar ingresos de la música? Actualmente, sí, tocando. Definitivamente. ¿Y en mayor porcentaje en el tiempo que llevas en la música? Yo creo que ya en este punto tocando. ¿Tocando? Sí, totalmente. Más que dando clases, más que grabando con gente, ya tocando. Que también está muy chido. O sea, a mí me ha funcionado mucho como entrarle a lo que sea realmente sin prejuicios. Porque aparte, pues uno que viene de la escuela clásica, ¿no? Es todo un rollo. Es una deconstrucción también muy interesante la que uno vive cuando se decide salir de eso, porque te enseñan así unas cosas y te las meten así hasta por donde no. Y para librarte de esos esquemas tienen que pasar muchas cosas. Entonces, a mí me ha funcionado mucho y siento que he crecido mucho musicalmente. Hablando, el hecho de poder abrirme y aceptar como muchas cosas y hacer de todo, o sea, tocar con gente, lo que sea, grabar con gente, lo que sea, porque sí te da las herramientas para después
ahora sí que te llamen porque es como de, güey, es que este güey puede tocar todo, ¿no? O sea, igual no es el mejor en la salsa, no es el mejor. O sea, tal vez sí tiene un fuerte, pero, güey, de que te saca un hueso, te lo saca, pues jálatelo, ¿no? Entonces, eso, por ahí como que también me empecé a dar cuenta que iba a mi onda, ¿no? Ok, entonces en esta etapa o faceta como músico de sesión, ¿cómo era el proceso para encontrar chamba? Porque es difícil ser un músico de sesión, es decir, el músico que llaman para grabar una canción, es difícil porque pues te tienen que conocer. Claro. Nadie llega a tu casa tocando y, oye, aquí hay un músico que nos sirve para grabar en estudio. No, ya te tienen que conocer de algún lado, tuvo que haber alguna relación. Entonces, ¿cómo fue o cómo ha sido trabajar como músico de sesión? La mayoría de las veces he tenido mucha suerte porque sí ha sido gracias a que amigos me han invitado y entonces de repente alguien te ve o te escucha y es como, oye, pues es que sí toca chido. Y de repente solo te contactan y es como de, güey, la neta es que me gustó cómo tocaste y pues ahorita ando buscando esto, ¿jalas o no? Actualmente el 80% de las veces que he tocado con gente, o sea, ha sido por esa razón. O sea, de que ya o sea, en el círculo, en el medio, te ven y te jalan. Y así, pues, obviamente vas o sea, conoces a otro vato que después se acuerda de ti y le dice, o sea, empiezas a hacer así como esa cadena, pues, de músicos que también es bien chida, o sea, es hermosa también. ¿Crees que sea parte de la vida de un músico tener que hacer relaciones con otros músicos? Definitivamente. O sea, porque no importa que seas un músico de estudio, o sea, en el sentido de que no salgas de cuatro paredes y te dediques como muy, muy decididamente a ser súper técnico y a mejorar y a desarrollarte. Se puede hacer y mucha gente lo hace. Es un camino en la música, pero ya hablando en términos como muy la música como un lenguaje y un medio para transmitir, partiendo como de eso, me parece que es vital que hagas relaciones con otros músicos, porque pues es la manera en la que se interactúa, o sea, es como, pues sí, te estás comunicando con otra persona y siempre es muy interesante, siempre es bien interesante, sea que estés tocando un cover con alguien o que estés llameando con alguien o que lo que sea, siempre te va a dar algo, siempre te va a dar algo estar con esa persona en el momento haciendo música. Y es fundamental porque al final sí te ayuda, o sea, te ayuda a abrirte camino, sobre todo si eres independiente, ¿no? Sí, justo, si no tienes como un proyecto fijo, o si además de eso te gusta ser independiente y hacer tu onda, pues eso es una muy buena manera. Ya lo he platicado en episodios anteriores. Creo yo que el más alto porcentaje de músicos tiende a ser introvertido, tímido, no tan extrovertido. Creo que el porcentaje, más del 50% sí es así, me atrevería a decir. Entonces, ¿qué consejos le darías a alguien que tiene esa timidez, que es introvertido, para poder relacionarse con otros músicos o con otras personas en el medio? Yo creo que principalmente, independientemente de una cuestión personal, individual, siento que mucho de estos como padecimientos, bueno, o más bien actitudes, comportamientos del músico, sí, no, padecimiento, perdón. Siento que mucho de eso tiene que ver con lo viciado que está el ámbito musical en una cuestión muy, o sea, muy estrictamente hablando de cuestiones como cognitivas, o sea, real, te trauman en las escuelas y aparte pues vienes de un medio en el que muchos músicos sí están viendo en qué momento cometes el primer error, entonces siento que o sea, que muchos de los músicos que de por sí puedan ya ser tímidos porque así son naturalmente, con estas presiones como sociales, musicalmente hablando, de repente siento que ya uno está muy predispuesto siempre como a no querer mostrarse frente a otros para no ser comido vivo, ¿no? Y eso te limita de repente a justo a gozarlo y por lo tanto a como a desarrollarte y a expresar como algo
digámoslo, auténtico, que te haga ser notado, ¿no? Lo que sea. Entonces mi consejo simplemente es, cuando se trate de música, de tocar, o sea, si estamos, o sea, convencidos de que es lo que mejor sabemos hacer en esta vida, o sea, porque es lo que hacemos más, no importa si hay 20 mejores que tú, ¿no? Pero si sabes que al final del día lo mejor que haces en el mundo es hacer música, siéntete libre, no tengas miedo de gozar, de expresar, porque es ahí cuando la gente de verdad te ve. Te ve y te percibe y hasta cierto punto pues te respeta, ¿no? O sea, ya me ha tocado 1000 veces, o sea, de boca de monstruos, así, gente brutalmente buena en lo que hace, tocando lo que sea, que dicen como, mira, ese güey no será así, no tendrá la mejor técnica, pero güey, o sea, se ve que lo está gozando, chingón, ¿no? Y wow, eso también es bien padre notarlo, como, sí. Libérense de sus prejuicios y gocen la música. Solo así, o sea, uno va a crecer y no tengan miedo, no tengan miedo. Ok, Sí. ahorita nos decías al inicio que eres principalmente guitarrista, pero también tocas el bajo. Pues al revés. Al revés, eres bajista y también tocas la guitarra. Así es. Ok. ¿Cómo ha sido conjuntar estas dos habilidades? ¿De qué te ha servido en algunas bandas? ¿Te desempeñas en algunas bandas como bajista y en otras como guitarrista? Sí, bueno, claro, no creo que no especifique eso, pero yo más o menos ya cuando estaba superando mi crisis existencial en la universidad, donde ya sabía que no me la estaba pasando tan bien, pero estaba muy conflictuado por todo, ¿no? Porque, pues según yo era lo que había querido desde siempre, todo el esfuerzo que implicó quedarse, el miedo de decir, bueno, si me salgo de aquí y ya no hago otra cosa, ¿qué va a pasar? O sea, después de haber medio superado esa rachita que al final, pues sí detonó que yo decidiera dejarlo. O sea, al final llegué al punto en el que fue como, creo que lo mejor para mí es esto, y decidí hacer algo. Se me fue la pregunta. ¿Que cómo ha sido el conjuntar estas dos habilidades de bajista y guitarrista? Claro, perdón. Sí llegó un punto en el que me doy cuenta que es necesario distanciarme, un poquito de la guitarra clásica. Ya me sentía muy, muy viciado, sentía que tenía ahí unos fantasmas ya que se me habían generado, que necesitaba como disolver y aparte necesitaba una refrescada así completa justo de mi percepción de la música y de mi relación con la música. Y entonces decido agarrar un bajo eléctrico y pues justo, o sea, independientemente de que la afinación pues es sí es súper similar, salvo que no tienes dos cuerdas, pues algo que instintivamente pues siempre he traído ya es esta onda de tocar con las manos, ¿no? De hecho, yo cuando agarraba una guitarra eléctrica, pues ya teniendo la técnica clásica, yo siempre me sentí bien extraño y bien ajeno. O sea, a la púa y o sea, la guitarra, su tamaño, sus cuerdas, todo. Nunca me sentí así como unido, siendo uno con el instrumento. Y con el bajo, pum, o sea, fue una conexión inmediata y todo, ¿no? O sea, me dio todo lo que estaba buscando. Un cambio de percepción, o sea, en cuanto a la función del instrumento, que eso ya es así, ¿no? O sea, muy cabrón. Obviamente, pues, la resonancia, o sea, sentir así los graves, como que todo encajó. Y siempre tuve, o sea, mi guitarra acústica y tuve un bajo eléctrico en casa desde que empecé a estudiar música. Mi mamá compró un bajo eléctrico y siempre estuvo ahí, ¿no? Aunque yo pues empezara con la guitarra. Entonces pues siempre lo tuve muy, muy, muy a la mano también. Y en ese momento me vino muy bien, me vino muy chido y dije como pues me voy a clavar a tocar bajo y a ver qué onda. Okay. Y de repente
ya habiendo como empezado a notar ciertas diferencias de mi relación ya con la música a partir del cambio de instrumento, pues decido entrar a la Escuela de Música del Rock a la Palabra, que es una escuela aquí en la Ciudad de México con un enfoque interesante de la música moderna. Distinto. Sí, totalmente, un enfoque muy distinto. Y fue ahí, o sea, también decidí como entrar a la escuela, probar. Ahí fue cuando ya tuve mi refresh de las cuestiones como teóricas musicales que nada ya tenían que ver con lo clásico, sino yo estaba aprendiendo ya otra cosa, cifrados de música, cosas ya bien diferentes, con un instrumento diferente. Y ahí fue que yo plenamente logré otra vez como encontrar así algo que me llenara y me hiciera como seguir creciendo como músico, porque yo ya estaba a punto de tirar la toalla realmente, ¿no? O sea, sí me traumó un poco el mundo de la guitarra clásica, pero con el bajo fue así libertad, libertad, libertad. Y pues ya personalmente, Diego, descubrí con el bajo que mi conexión con la música se da a partir justo de la improvisación. Ok. Que era algo que, o sea, que ni siquiera, o sea, yo después me di cuenta que ni siquiera la escuela me había dado las herramientas para detectar que por ahí era, o sea, era mi camino. Y entonces me di cuenta que parte de mi frustración en la guitarra clásica y así venía de esto, de que no estaba siendo capaz yo de tocar música libremente, ¿no? O sea, era leer la partitura, tocar lo que dice ahí, sí, interpretarlo muy chido y lo que sea, pero yo ya me sentía muy vacío y me frustraba darme cuenta que no tenía la habilidad para improvisar. Cosa que con el bajo no me pasó, al contrario, ¿no? Me di cuenta que se estaba logrando eso que tanto ya había estado buscando. Y fue ahí que decidí convertirme en bajista. Como bajista he trabajado principalmente con pues, la mayoría de los músicos con los que he tocado en la vida, hueseando, grabando, lo que sea. Okay. Y hasta hace un par de años que inicié un proyecto de una banda de metal con amigos, pues por distintas cuestiones y cosas de la vida decidimos que podía ser buena idea que yo me pasara la guitarra eléctrica para así meter a un compañero bajista que también pues es bueno y sabíamos que nos iba a venir bien su presencia en la agrupación. Y pues yo sabiendo de antemano que sí la guitarra eléctrica es un mundo diferente, o sea, me atreví a probar porque pues al final sí lo tengo, o sea, estudié guitarra clásica 8 años, entonces pues, es un instrumento que lo tengo. Y además siento que ahora me está ayudando a desarrollar habilidades que no tenía, como ahora esta onda de poder entender qué pasa con la plumilla, lo importante de la plumilla, así, o sea, cómo todo está aquí, o sea, mucho sí está aquí en la izquierda y entender eso, pues ya desde hace mucho me tocó comprenderlo, pero era descubrir la magia de tocar así la guitarra eléctrica y un género que pues tampoco había tocado mucho como el metal, pues ha sido ahora parte pues de mi desarrollo actual, ¿no? Como que me ha venido bien, ha estado interesante. Entonces, pues sí, o sea, yo ahora lo que digo es que soy un bajista que toca guitarra en una banda de metal. Porque fuera de eso, la neta ni siquiera me atrae tanto la guitarra, ¿no? O sea, para lo demás el bajo, simplemente. Ok, ahorita que mencionabas que casi siempre alguien tiene algún género fuerte o específico donde luce más sus habilidades o etcétera, que podríamos sintetizar en qué es su género fuerte o su habilidad fuerte. ¿Cuál dirías que es tu género fuerte en el bajo? Por la naturaleza del género podría decir que el funk, o sea, que aunque podríamos interpretar como slap o cosas así, yo soy muy consciente que no me he enfocado tan cabrón en la técnica del slap, ¿no? O sea, sí puedo y así, pero no slapeo así como los dioses funkeros
del slap. Pero por la cuestión como del pues... ritmo del groove. Sí, o sea, un poco la onda grubera, pero esta onda de poder hacer líneas en el bajo libres, o sea, eso sí lo puedo hacer y me encanta hacerlo. Entonces el funk lo disfruto mucho por eso. Porque, pues sí, o sea, ahí me puedo descoser, ¿no? Claro, o sea, como... claro. ¿Y actualmente hay un lugar o alguna banda, algún proyecto donde estés tocando este género? O... Pues no funk propiamente. También, aparte de la banda de metal, estoy ahorita tocando con una de mis primas hermanas. Bueno, de hecho, la única prima hermana que tengo por el lado de mi madre. Uh-huh. Ella también, pues, canta desde hace muchos años. También estudió canto y se dedica profesionalmente a eso. Tiene varios proyectos, pero uno de esos proyectos es una onda de soul, donde sí tocamos, o sea, sí tenemos repertorio funk, pero es mucho soul y neo soul, que son estas agrupaciones ahora que están mezclando mucho jazz, como con hip hop, como con funk. O sea, que al final pues todo es como un poco de lo mismo. Y pues está chido porque sí, pues tengo mucha libertad, mucha libertad así de poder tocar las líneas de bajo que deseo, ¿no? Sabiendo ya la estructura de las canciones, que eso está bien rico siempre, o sea... Ay, perdón. Para no aburrirse de tocar las mismas cosas, ¿no? Claro. Poderle variar, eso está muy chido. Lo puedo hacer y ahorita ahí le estoy dando mucho. Entonces, una particularidad de tu musicalidad me estoy dando cuenta ahorita en lo que estamos platicando, que es la libertad y la creación dentro de la música. ¿Qué elementos crees que sean importantes para mantener esa libertad y esa creatividad pues constantemente alimentadas para que al momento de ejecutar nuestro instrumento esté ahí esa libertad? Ok, siento que sí es una mezcla 50% o 50% de un conocimiento teórico muy consciente, escalas y cosas así, o sea, la parte teórica de las escalas. Y bueno, y eso transportado a tu instrumento. O sea, sí ñoñar, tal cual, ñoñar, y si eres guitarrista o bajista, ni modo, o sea, aunque te dé mucha flojera, es otra cosa una vez que sobrepasas esa barrera, pero el aprenderte las 1001 formas de hacer una misma escala en tu instrumento, después te va a llevar a la otra parte, que es, si tú ya tienes conciencia de cómo puedes jugar tus escalas en tu instrumento, lo siguiente es ponte un backing track y dale así, dale, juega sobre los backing tracks, porque es ahí donde pues tú te vas a ir escuchando y donde si te grabas o lo que sea y empiezas a detectar como cuáles son como tus propios fraseos, tu propio lenguaje musical como natural, ya después pues pueden pasar cosas muy interesantes y para mí, o sea, ahí fue como... Ahí fue donde yo encontré nuevamente mis ganas de seguir, o sea, como queriendo como ir así a tope con la música, ¿no? Porque aparte es infinito, porque aparte te das cuenta que siempre puedes desarrollar una técnica para ir un poquito más allá de lo que quieres expresar, ¿no? Entonces, al final del día es como de, mira, ya sé que yo puedo hacer esta figura así bien cabrona en esta parte, pero si fuera con el slap igual sonaría más chido, pero como no puedo, pues me voy a tener que poner a darle. Y hasta que te sale y lo logras es como de, mira, pues ya le agregué una onda más técnica a este lenguaje que vengo desarrollando. Y ya, o sea, automáticamente eso después... A mí me pasa, siento, ¿no? Que ya es como te pones o escuchas una rola o está tocando alguien y en corto puedes llegar y acompañar. Y entonces, para mí la magia de la música radica muy cañón en eso, ¿no? En el momento y en el instante en el que se da, así. Ahora sí que en el aquí y en el ahora. Porque, digo, la cuestión creativa puede venir en la composición y lo que sea, ¿no? Que también pues, componer está poca madre. Pero es un proceso bien diferente. ¿Crees que sea importante, además de esto que comentas, que es pues ponerte a
mucho tiempo con tu instrumento, a conocer las escalas, a sentirte un poco libre en ellas. ¿Crees que sea importante también imitar algunas cosas de otras personas o 100% que salga de ti? No, siento que es necesario y es vital y es natural, incluso es parte de que uno imite cosas, ¿no? Ya llevo justo desde hace unos años, desde que tuve mis conflictos en la escuela, me di cuenta que sí hay un enfoque hasta cierto punto erróneo de la música, o sea, en general, lo que nos enseñan que es la música, sí es en una gran medida, pero como que a veces omiten, la gente omite o no se da cuenta o no sé qué pasa, pero que la música es un lenguaje y el proceso es el mismo que cualquier otro lenguaje, ¿no? O sea, nosotros como empezamos a hablar, pues balbuceando, imitando, lo dices mal, pasas años diciéndolo mal hasta que alguien te dice, no, es que lo estás diciendo mal, es así, y entonces dices, claro, sí es cierto. Es lo mismo, entonces también eso, ¿no? Ese es otro de los prejuicios con los que ahora lucho mucho, o sea, lucho porque la gente se los quite, ¿no? Como de, no sientas nunca, o sea, se vale copiar, punto, o sea, se vale porque es parte del desarrollo. Ok, ahorita que nos platicas mucho de tus vivencias y todo esto, hay una vivencia particular que me gustaría preguntarte cómo fue que te sobrepusiste a ella y cómo lo viviste tal vez en ese momento. Hubo un terremoto hace algunos años, no me acuerdo cuál fue el que te tocó a ti. El del 17. El del 17, ok, y supe pues que perdiste literalmente tu casa y eso incluía tus instrumentos. ¿Cómo fue ese duelo de perder tus instrumentos que se cayeron porque se derribó literalmente la construcción donde vivías? ¿Y cómo pudiste otra vez lograr hacerte de esos instrumentos? Ok, esa es una cosa muy loca, porque ese hecho claramente me marcó y me cambió para siempre. O sea, no, sí volví a nacer. Y hay dos factores, o sea, muy fundamentales y muy claros por los cuales digo esto, ¿no? El primero, que tiene que ver con el duelo de los instrumentos, fue que fue muy dramático lo que sucedió ese día del temblor. Lo voy a resumir. Yo estaba dentro de mi casa cuando empezó a temblar y yo estando dentro de mi casa noté y fui consciente de que en cualquier momento el edificio se iba a caer. Por lo cual, pues yo entré en un modo de alerta máximo, así, un estado físico y mental que no, o sea, estoy seguro, espero no volver a experimentar nunca. Y pues yo empecé, o sea, yo salí corriendo, pero no logré ponerme en una zona segura como tal, sino efectivamente el edificio cayó yo estando pues abajo de la estructura, solo que pues, hubo un techo ahí que afortunadamente me contuvo todos los escombros, yo salí intacto, milagrosamente salí intacto, y nunca en mi vida había sentido tanta lucidez, nunca había sido tan consciente de que a pesar de de la escena que estaba teniendo frente a mí, de ver así todo un edificio, no nada más mi casa, sino todo un edificio así hecho sándwich y, o sea, que aparte pues es algo que solo sucede así de la nada. Nunca había sido tan consciente de que la vida, por más intensa, violenta, agresiva, lo que quieras, negativo, así el adjetivo negativo que quieras ponerle a la vida, no importa lo que sea, o sea, sí es yo creo que lo más valioso que tenemos, o sea, es que es muy raro
quien me conoce sabe que esto me conflictúa porque yo tengo una percepción de la vida, o sea, no caótica, pero un poco cruda tal vez, o sea, como de, no, pues la vida, la neta no está chida la vida, o sea, vean, vean, ¿no? Pero a la vez entender como, pero la naturaleza es otra cosa y en términos de instinto y en términos de supervivencia lo es todo. Entonces, ya yendo al punto, o sea, en el momento en el que yo me di cuenta que yo estaba intacto, o sea, que yo podría haber estado muerto, para mí pasó a segundo término. O sea, todo lo material, o sea, fue como de, gracias, o sea, lo pago, o sea, lo pago. No, o sea, salí intacto de un edificio así que se cayó. Y después, el segundo así gran pilar, así, la otra cosa que, wow, me cambió la vida es que pues, a pesar de que yo siempre sí me considero y desde siempre me he considerado una persona tranquila y pues sí, o sea, amigable, abierta, sociable, lo que sea, eh, sí sé que muchos años fui demasiado orgulloso. Y entonces, pues eso implica que no te gusta recibir ayuda, no te gusta, no te niegas a que la gente te dé cosas, aunque sabes que las necesitas, ¿no? Y yo muchos años fui así, o sea, muchos años me negué a muchas cosas por orgullo, o sea, y no a veces así por el orgullo, sino simplemente te da pena y así, pero al final ya lo analizas y dices, bueno, es que es mi orgullo, ¿no? Lo que sea. Pero, pues, habiendo vivido eso y saber que de un instante a otro ya solo no tenía nada, pues me hizo entender la importancia de también saber abrirse. O sea, primero no negar en dónde se está parado, abrirte a la ayuda, al amor, ¿no? Así como... y sí despreocuparte, o sea, dejarlo ir todo, o sea, dejar que te contengan. Y pues aprendí que las cosas materiales en segundos neta las recuperas porque a partir de eso la gente nos apoyó tanto, 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 tanto que yo no miento, fácil en unos 2, 3 días ya habíamos recuperado casi el 80% de las pérdidas materiales que habíamos tenido. Wow. A mí amigos y gente y así o sea, recaudaron fondos y me dieron lana así específicamente para que me comprara una guitarra o un bajo, ¿no? Así como... Y pues que claramente fue una combinación de varias cosas, pues mi gran amigo, hermano Jerónimo, que en ese momento ya había decidido dejar la música, pues tenía un bajo que simplemente me dijo, yo ya no lo voy a usar, dámelo, o sea, te lo dejo en 2 pesos, prefiero que lo tengas tú a que lo tenga alguien más. Y pues ya, o sea, me volví a armar así pues de mi bajo. Recibí otras donaciones de otros instrumentos, una guitarra acústica y otro bajo por ahí que aún conservo. Y ya, o sea, es loco porque, pues sí, o sea, sí es raro no tener todo diferente, ropa diferente, pero al final era como, ya lo tenemos de vuelta. Tengo lo que necesito. ¿Qué onda, no? Y neta fueron 2 días, o sea, entonces pues fue así como de, wow, wow, o sea, por una parte el desapego así de lo material, pero a causa de neta tener una cosa así tan intensa como decir, neta, pude haber muerto. Wow, ¿no? Como por una parte eso y por otra parte decir, qué loco que también, pues sí, justo lo material eso, o sea, va y viene y neta va y viene. Ya, o sea, como no hay más, no hay más. Entonces estuvo bueno, fue interesante, es duro, ¿no? Pasar como esas experiencias, pero pues también son cosas que también te dejan mucho aprendizaje. Y te ayudan a conocerte también a ti, ¿no? A uno mismo, te dejan ver qué tanto puedes aguantar, ¿no? O sea, qué tanto está en nosotros hasta cierto punto decidir cómo afrontar ciertas cosas, ¿no? Ok. O sea,
sé que no aplica para todo en esta vida, pero creo que para mucho sí aplica. Okay. Y poder como comprobarlo y pues también te motiva, o sea, es como, miren, o sea, se saltó este bache, qué interesante. Claro. Entonces creo que podríamos aguantar otro madrazo, ¿no? Así como, o quién sabe, no sé, pero estuvo bueno. Ok. ¿Cómo te gustaría o cómo resumirías la vida de Diego el músico al final de tu vida, o sea, de tu partida? ¿Cómo te gustaría ser recordado o cómo resumirías tu vida en una frase o qué línea te gustaría que fuera recordada de Diego el músico? Pues a mí me gustaría que la gente... bueno, no, o sea, más que la gente, o sea, que mi legado sea justo estar en la música de mucha gente, ¿sabes? O sea, que creo que o sea, hasta ahorita vamos bien. Sí siento que he tenido mucha fortuna y estoy muy agradecido de que la gente me ha invitado a sus proyectos a grabar cosas y justo como decir, mira, ahí estoy, o sea, por ahí ando, ¿no? O sea, y no importa, o sea, no me importa tampoco ser protagonista, ¿no? O sea, no me importa eso. Pero siempre es lindo saber que justo, o sea, es otra de las magias de la música al final del día. Es algo que sí, o sea, que sí sudas y que puedes dejar ahí y que tú te mueres, toda la gente que grabó ahí se muere, pero eso sigue. Claro. Uf, ¿no? Para mí es de las cosas neta más chingonas, más mágicas y así como hermosas de la música, ¿no? Como, ¿cuántas bandas así que dices, güey, esta banda ya ni existe? Ya nadie está vivo. Sí, o sea, justo, sí, o simplemente la banda se disolvió hace, los Beatles, ¿no? Así, hace 50 años no hay Beatles, pero ¿qué onda con, o sea, qué onda con esto que sigue aquí, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente recordara que, o sea, o más bien, no que la gente, pero más bien me gustaría simplemente ser recordado como alguien que estuvo ahí, ¿no? Así, ahí, ayudando, apoyando, lo que sea, ¿no? Pero compartir, ¿no? Como compartir y fraternizar a partir de la música. Creo que es como mi visión ya muy, muy particular, pero muy clara de por qué sigo haciendo esto. Ok, pues no me queda más que agradecerte por el tiempo, por haber venido. Muchas gracias. La verdad fue una plática muy interesante. Espero que te la hayas pasado bien. No sé si quieres cerrar con algo ya para acabar este episodio. No, pues nada, te agradezco igual la invitación. Me encanta mucho hacer estas cosas, los podcasts y así, lo disfruto, entonces te rifaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y obviamente en YouTube abajo van a estar todas tus redes, lo que quieras dejarnos ahí para escuchar, ver, ahí va a estar. Si están en Spotify, vayan a YouTube, busquen este mismo podcast para que vean todas las redes de Diego. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio. Adiós. Nos vemos. Si llegaste hasta el final de este episodio, quiere decir que este contenido fue de tu agrado. Así que agradeceré mucho que me puedas ayudar a compartir en tus redes sociales, con amigos, con familia, con quien puedas compartirlo. Será de muchísima ayuda. Nos vemos en un siguiente episodio.